Bien, vamos a continuar con la tomografía en diferentes patologías. Ahora vamos a hablar sobre la tomografía en los eventos vasculares. Un breve repaso anatómico siempre es muy importante para poder entender. Vemos aquí el polígono de Willy. Vemos cómo la arteria carótida entra y hace este circuito junto con las dos arterias vertebrales que se unen y forman la arteria basilar, y se forma este polígono que es el polígono de Willy, que le da irrigación a todo el cerebro. Vemos aquí la arteria cerebral media, que es la continuación de la arteria carótida. Vemos las dos arterias vertebrales y la arteria basilar, arteria cerebral posterior, que le da irrigación a la parte posterior del cerebro, y las arterias cerebrales anteriores, que le dan irrigación a la parte anterior del cerebro, el lóbulo frontal y a la cara inferior y parte de la cara medial. Vemos aquí la arteria comunicante anterior, que une las dos arterias cerebrales anteriores, y vemos aquí la arteria comunicante posterior, que une la carótida con la arteria cerebral posterior. Esto es muy importante, este reparo anatómico, porque de acuerdo a la arteria que se ocluya, pues va a provocar un déficit neurológico en el paciente. Recordemos también este muñequito feo que todos tenemos en la corteza cerebral, muñequito que es imaginario, que se llama el homúnculo de Penfield. No se vayan ustedes a creer que realmente que ese muñequito está ahí en el cerebro. Simplemente es una representación topográfica del área motora y del área sensitiva del cerebro, que tiene que ver con la función motora y sensitiva del lado contralateral. Es decir, hay una gran porción para la cara y la deglución y la voz, una gran porción para la mano, que son movimientos muy finos, luego para el dorso, y la cara interna de los hemisferios cerebrales está involucrado con los movimientos y la sensibilidad de la pierna. ¿Qué quiere decir esto? Que si es un evento isquémico hemorrágico que afecta, por ejemplo, esta zona, va a haber un déficit motor contralateral, pero de predominio braquial y facial. Más sin embargo, si afecta esta zona, va a haber un déficit motor contralateral, pero de predominio crural, es decir, afectando más la pierna. Eso es importante tomarlo en cuenta para poder interpretar las enfermedades neurológicas y darle una interpretación clínica a todas estas cosas. En este diagrama, en esta imagen, esto no es tomografía, esto es resonancia magnética, pero podemos ver cuáles arterias son las que irrigan el cerebro. Por ejemplo, vemos que una gran porción de la arteria cerebral media es la que irriga esa parte verde. Esa parte verde que dice el número 2 es irrigada por la arteria cerebral media. Por lo tanto, si la arteria cerebral media se ocluye, se va a ver afectado todo esto y va a provocar un déficit motor del lado contralateral de predominio braquial y facial. La arteria cerebral anterior irriga el lóbulo frontal y su cara interna. Por lo tanto, un infarto de la arteria cerebral anterior va a provocar un síndrome frontal con trastornos conductuales y un déficit motor, sobre todo en la pierna. De igual forma, tenemos la arteria cerebral posterior, que le da irrigación a toda esta parte por aquí, y cuya lesión o cuya trombosis va a provocar trastornos visuales sobre todo. Y luego tenemos algunas arterias que van lenticulares, que van hacia los núcleos lenticulares, el núcleo caudado, tálamo, etcétera, que puede provocar infarto en los núcleos basales, pero también infarto en la cápsula interna, que aunque son infartos pequeños, pero tienen una gran traducción clínica, ya que por aquí, por la cápsula interna, pasan todos los fascículos corticoespinales y espinocorticales que van entonces hacia llevar información sensitiva hacia el lado contralateral y función motora hacia el lado contralateral. Aquí tenemos esta misma imagen, cerebral media. Vemos aquí la cerebral anterior. Recuerde que el homúnculo de Penfield, la pierna le cae aquí, por lo tanto va a provocar un déficit, una oclusión de la arteria cerebral anterior, va a provocar, además del síndrome del lóbulo frontal, va a provocar
también un déficit crural en la pierna. Más sin embargo, si la arteria cerebral anterior, el paciente tiene problemas para caminar, pero para mover el brazo no va a tener problemas. Aquí más hacia atrás, hacia el lóbulo occipital, no el lóbulo temporal, sino hacia el lóbulo occipital, estaría entonces ya la arteria cerebral posterior. Bien, vamos a ver qué pasa con los eventos isquémicos en la tomografía. Un paciente desarrolla sintomatología muy característica de una isquemia cerebral, pero sin embargo, en las primeras 24 o 48 horas la tomografía se ve prácticamente limpia. Más sin embargo, hay que hacerle la tomografía para determinar de que el paciente de que el evento no es hemorrágico. Si la tomografía resulta normal y el déficit neurológico persiste, entonces se deduce, por deducción lógica, de que el evento es isquémico. Y el primer signo temprano, y es una pregunta muy importante, que puede salir en los exámenes del MIR, en los exámenes de USMLE, etc. El primer signo temprano de un infarto, de un evento isquémico cerebral, es el primer signo temprano que aparece en la tomografía sea computarizada, es la hiperdensidad de la arteria cerebral media. Hiperdensidad de la arteria cerebral media que se ve en esta tomografía, se la puso también aquí en esta para que vean dos diferentes. Es decir, un paciente hace un déficit motor de forma súbita, aguda o apopléjica, usted lo entra dentro de un tomógrafo, no ve sangre y ve esta hiperdensidad de la arteria cerebral media, usted inmediatamente puede comenzar a tratarlo para que no evolucione esto ya a un infarto instalado. Esta tomografía, con esa área de sombra y potencia grande, es un infarto que se va a formar de forma terrible y va a provocar un déficit neurológico importante del lado contralateral a este paciente. Ya esta tomografía no es de 24 a 48 horas, ya esta tomografía es de 72 horas aproximadamente. Pues ya obviamente cuando ya tenemos un infarto instalado, ya pasaron más de 72 horas, vemos este gran infarto. Vamos a ver, este es un infarto de la arteria carótida a nivel del cuello, provoca un infarto del territorio de la arteria cerebral media, de la arteria cerebral posterior, de la arteria cerebral anterior. Este es un infarto completo hemisférico que ocurre por oclusión de la arteria carótida. Estos infartos tienen un nombre también cuando producen desviación de la línea media y producen edema cerebral y se llaman infarto maligno, infarto cerebral maligno, porque son infartos que están desplazando la línea media y el paciente muy probablemente habrá que hacer una hemicranietomía decompresiva, hay que quitar toda esta porción del cráneo para que el cerebro, en vez de expandirse para acá, lo haga hacia afuera y salvar así la vida del paciente, más no así el déficit neurológico, el cual se va a quedar igual. Pero este nombre de infarto cerebral maligno o edema cerebral maligno es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta y que manejen ese término. Aquí tenemos algunos infartos más selectivos ya. Tenemos el infarto típico del territorio de la arteria cerebral media. Este paciente es un paciente que está estable, consciente, pero si es del lado izquierdo va a estar afásico, no podrá hablar. Tendrá una hemiplegia derecha, afasia con hemiplegia derecha, denota entonces un infarto de la arteria cerebral media izquierda, pequeño, más grande, más pequeño, dependiendo. A veces puede ser una ramita de la arteria cerebral media y el déficit no ser tan acentuado, a veces es el tronco de la arteria cerebral media y el déficit obviamente es más grosero. Recuerden que esta tomografía es hecha ya después de 72 horas del evento, que si esa misma tomografía se hace antes, pues no se ve esa zona. Mas, sin embargo, está justificada que se haga antes para descartar de que el evento no sea hemorrágico y tomar conducta más temprano. De todas formas, sirve como una base legal para documentar el expediente de que no se veía sangre o que la zona de infarto no se veía y que se vio después. Aquí tenemos un infarto de la arteria cerebral posterior. Miren cómo se ve esa área hipodensa,
con relación a la densidad del parénquima cerebral. Miren otro infarto de la arteria cerebral posterior aquí, muy parecido a ambos, para que lo vean de diferentes formas. Y este es un infarto, ya ustedes saben de qué arteria. ¿De qué arteria sería? De la arteria cerebral anterior, provocando un infarto del lóbulo frontal y de la cara interna de los hemisferios cerebrales. Por lo tanto, este paciente va a tener un poquito de agitación o va a tener cambios conductuales con un déficit en la pierna sobre todo. Le va a afectar la pierna. Puede que le afecte un poquito el brazo, pero la pierna sobre todo. Hay infartos cerebelosos también. Los infartos cerebelosos son muy peligrosos. Miren este que bien delimitado se ve. Son muy peligrosos estos infartos cerebelosos porque el paciente puede desarrollar un edema en la fosa craneana posterior y entrar en coma muy fácilmente y no tener ninguna oportunidad de salvar su vida y morir muy fácil. A veces hay infartos más pequeñitos que se pueden manejar, pero infartos tan grandes como este, tan importante, pueda que en algunos casos sea necesario realizar una craneotomía descompresiva de la fosa craneana posterior. En estos casos el paciente tiene alteración del nivel de conciencia, pero si está consciente tiene una voz estropajosa o voz escándida o voz lenta o monótona que indica que hay un trastorno del tono muscular de los músculos de la lengua y por lo tanto el paciente tiene una voz escándida o voz monótona o voz cerebelosa o voz estropajosa. Este paciente también con este infarto cerebeloso quedará con ataxia, una ataxia cerebelosa y con trastorno en la coordinación de los movimientos finos. Es importante detectar estos infartos cerebelosos que son bastante peligrosos. Bien, muchas veces en el transcurso de un evento isquémico, en este infarto, por ejemplo, grande de la arteria cerebral media, pues se convirtió en un infarto hemorrágico, con edema e inflamación y desplazamiento de la línea media. ¿Por qué es un infarto hemorrágico? Porque en el tratamiento de los eventos isquémicos se le administran anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, dependiendo si llega a una unidad de ictus o no para una u otra modalidad. Los medicamentos que se dan son el clopidogrel, activador tisular de plasminógeno, dependiendo de si se está manejando en una unidad de ictus. Y la revascularización puede producir ruptura capilar, provocando entonces sangre dentro de un evento hemorrágico, de un evento isquémico, sangre dentro de un evento isquémico. Entonces se convierte en un infarto hemorrágico. Cosa esta que empeora la situación y es un mayor reto sacar a este paciente con vida. Algunos infartos son pequeñitos, como infartos lacunares, entonces se llaman infartos lacunares, chiquititos aquí dentro, son crónicos, usualmente pueden pasar de forma asintomáticas, pueden estar reportadas en diferentes tomografías en pacientes de 50 años o 60 años que no tienen ninguna sintomatología. En ocasiones puede haber infartos más centrales, grandes, en los núcleos basales. Pero estos infartos lacunares son muy frecuentes en pacientes asintomáticos o apenas con trastornos cognitivos leves. Ya comienzan a olvidarse de algunas cositas, cualquiera lo puede tener y lo que se hace es tratamiento preventivo con medicamentos para mejorar la oxigenación cerebral y los antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel deben de administrarse a estos pacientes para que no debuten luego con infarto instalado. Se llama infartos lacunares y la enfermedad se llama enfermedad de microvasos. Bien, la hemorragia subarachnoidea es una entidad severa, grave, ocurre en pacientes entre los 40 y los 60 años de edad, usualmente por ruptura de un aneurisma. Estos cuadros de hemorragia subarachnoidea ocurren de forma súbita, aguda o apopléjica. El paciente se está bañando o el paciente está haciendo un esfuerzo físico o puede estar en reposo. De repente se presenta con cuadros de cefalea intensa que puede provocar alteración del nivel de conciencia,
rigidez de nuca. Y cuando se hace una tomografía se ve toda esa sangre bañando el polígono de Willy. Mire el polígono de Willy cómo se pinta y sangre bañando todo el polígono de Willy. Mire aquí sangre bañando todo el polígono, pintando toda esa zona porque esa sangre está en el espacio subaranoideo. Estos pacientes casi nunca tienen signo de focalización, lo que tiene es alteración variable de nivel de conciencia, cefalea intensa y rigidez de nuca. Entonces se diagnostica como hemorragia subaranoidea. Ustedes ven esa tomografía, véanla bien para que la puedan diagnosticar. Como se ve esa área, esa sangre hiperdensa, como una araña. Cuando ustedes vean esta formación como una araña en el polígono de Willy, de una vez digan que tiene una hemorragia subaranoidea. A veces no es tan típico y lo que se ve es un coágulo hiperdenso en la zona donde está el aneurisma. Aquí debe ser un aneurisma de la arteria cerebral media con sangre perimesencefálica. Y aquí que se ve esa área hiperdensa, sobre todo en el territorio de la arteria cerebral anterior, lo más probable es que esto sea un aneurisma de la arteria comunicante anterior con sangre en esta zona. Es decir, no siempre tiene este cuadro típico de esa araña pintando el polígono de Willy, sino que también a veces hay un área hiperdensa donde está el aneurisma con sangrecita difusa regada en diferentes sitios. Esto es cerebral media con una hemorragia subaranoidea y esto es comunicante anterior posiblemente con sangre en el surco interhemisférico. Miren aquí otro tipo de sangrado típico en el Valle de Silvio, sangrado típico de un aneurisma de la arteria cerebral anterior, y miren aquí cómo se va hacia atrás, y miren aquí sangrado típico de un aneurisma de la arteria comunicante posterior, y miren cómo la sangre se distribuye hacia atrás. O sea, dependiendo de hacia dónde se vaya la sangre, el médico puede determinar más o menos de dónde viene o dónde que está ubicado el aneurisma. Por ejemplo, aneurisma de comunicante anterior puede provocar sangrado intraventricular, que puede estar en los ventrículos laterales como este. Miren, eso es sangre, todo esto es sangre también, y esto es sangre también difusa. Pero además de los ventrículos laterales puede estar la sangre en el tercer ventrículo, como está aquí, o en el cuarto ventrículo. ¿Qué es lo peligroso de todo esto? Que esa sangre aquí puede obliterar el drenaje del líquido cefalorraquídeo, causando hidrocefalia y el paciente deteriorarse rápidamente. En algunas ocasiones podemos ver el aneurisma calcificado, como se ve este aneurisma gigante aquí, junto con la sangre, pero en otras ocasiones no. Es un sangradito muy difuso, muy tenue, que apenas es imperceptible. Y podemos hacer en la tomografía la angiotomografía. ¿Qué es esto? Esto es una tomografía, igual que esto, pero esto es una angiotomografía. Donde se ve, miren aquí el aneurisma, un aneurisma de la arteria cerebral media. Miren aquí el polígono de Willy, miren la carótida. Aquí está la cerebral anterior, ambas con la comunicante anterior. Aquí está la cerebral posterior. Y miren la cerebral media aquí, como se bifurca aquí. Y aquí hay un aneurisma que se ve precioso ahí. Este es el ala del efenoide y este es el esclinoide, que se ve muy bien. Este es la apófisis cristia galli, ustedes se recuerdan de eso. Esto es el peñasco del temporal. Miren el aneurisma como se ve aquí en la bifurcación de la arteria cerebral media. Un aneurisma que está perfecto para ser clipado quirúrgicamente. Vemos otra angiotomografía, este es un caso nuestro. Miren el aneurisma, aquí como se ve. El aneurisma, se ve un aneurisma de la arteria comunicante posterior. Vamos a repasar las estructuras anatómicas que vemos. Vamos a ver la estructura ósea primero para que ustedes tengan un reparo anatómico. Esta es la clinoide anterior, borde posterior de las alas menores del efenoide, el clivus o canal basilar. Hacia aquí estaría el foramen occipital. Es el odontoides que se ve aquí. Vemos aquí la arteria carótida, como entra, miren el agujero oval, miren entonces aquí la arteria carótida como entra
Por aquí ya intracraneal, esta es la arteria comunicante posterior y este es el aneurisma aquí. Le pusimos un clic al aneurisma, ya el aneurisma no se ve porque no llena contraste, se ve la arteria carótida, pero esta vejiguita que está aquí atrás no se ve, está perfectamente bien. Más sin embargo, encontramos un pequeñito aneurisma aquí detrás, después en los estudios de controles, que lo dejamos tranquilo, que no le hicimos nada. Tiene que diferenciar, ustedes los estudiantes, tienen que diferenciar muy bien cuando ven a tus estudios, que esto es una angiotomografía. Y no confundirlo con que este es una arteriografía. Aquí no se usa computadora, aquí simplemente se le inyectó medio de contraste por la arteria femoral y con radiografía de cráneo, obviamente con fluoroscopía, con un tipo de radiografía más sofisticada, se ven estos aneurismas. Esto lleva a una punción de la arteria femoral a nivel del muslo y esto solamente lleva la inyección de medio de contraste por una arteria radial a nivel de la muñeca. O sea que es un estudio menos invasivo que este. Lo único que este estudio con la angiotomografía, si lo hace un neurocirujano endovascular, a medida que hace el estudio, pues también puede hacer tratamiento porque puede embolizar este aneurisma si es embolizable. Con esto no puede hacer el tratamiento definitivo. Pero bueno, en la mayoría de los casos siempre es esto que se hace primero. Y luego esto se hace después si se requiere. Y si el cirujano endovascular entiende que lo puede embolizar. Más sin embargo, todavía nosotros seguimos clipando aneurismas, porque esto no está al alcance de todo el mundo, pero llegará una época en que clipar y colocar un clip en los aneurismas ya será definitivamente cosa del pasado. Más sin embargo, todavía seguimos clipando aneurismas. La forma de evaluar la sangre en la tomografía es usando la escala de Fisher. Recuerden que en medicina hay mucha escala, es la forma de los médicos expresarnos. Este paciente está en escala tal de Glasgow, este paciente está en tal escala según la clasificación de Frankel o la de Asia para lesiones de la médula espinal, la escala de Nurek, etc. Ese lenguaje internacional en que los médicos nos comunicamos y un médico tiene que saber las escalas más clásicas. Esta es una escala clásica, la escala de Fisher es la escala para evaluar la tomografía, así como la escala de Huygens es para evaluar el estado clínico del paciente con hemorragia subaranoidea. Bien, en esta escala de Fisher es una escala radiológica donde divide las tomografías en 4 grupos, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, y donde vamos a encontrar lo siguiente. Un grado 1 en la escala de Fisher es aquella tomografía normal, pero que el paciente tiene los síntomas evidentes de hemorragia subaranoidea y el diagnóstico se confirma a través de una punción lumbar donde sale positivo con líquido cefalorraquídeo hemorrágico. Y volvemos y repetimos con tomografía normal. Ese es el grado 1. Grado 2 es una sangre prácticamente imperceptible que no se ve, no sería ninguna de estas dos, un poquito de sangre difuso, diríamos, vamos a ver un poquito de sangre como el que está aquí más o menos, sangre muy difuso, y si tiene una laminita así de sangre sería menor de 1 milímetro, es decir, un poquitín de sangre apenas sutil que permite hacer el diagnóstico. Ese es el grado 2. El grado 3 ya es una sangre organizada, con una placa gruesa, como está esta, como está esta. Ese es grado 3, y donde la placa del coágulo es mayor de 1 milímetro, y el grado 4 es ya cuando hay un hematoma organizado, como en este caso, un hematoma, y aquí hay un hematoma, o hay sangre dentro de los ventrículos, como esto en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo. Recuerden, grado 1, no hay sangre en la tomografía, según la escala de Fisher. Grado 2 es un sangradito bastante difuso, con una capita fina de sangre si se encuentra, menor a 1 milímetro. Grado 3 ya hay un coágulo grueso, mayor a 1 milímetro. Y grado 4 donde hay un hematoma intraparenquimatoso o sangre dentro de los ventrículos. Esa es la escala de Fisher.
Bien, en cuanto a la hemorragia intracerebral, muy fácil de confundir con una contusión también, pero en este caso estamos hablando de hemorragia intraparenquimatosa espontánea dentro del cuadro de un paciente hipertenso, se le subió la presión, esto llega mucho a la emergencia de los hospitales, tiene un lado del cuerpo hemipléjico, usted no sabe si es isquémico o hemorrágico, le hace la tomografía, no parece normal la tomografía. Recuerden dividirla siempre en la línea media, ver que la línea media está conservada, ver que de este lado, este es lo mismo prácticamente de este lado, vemos algo raro aquí, hipertenso, con algo de edema, esto es sangre. Esto es una hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva porque no hay antecedentes de trauma. Aquí también vemos sangre, se ve hipertenso con relación al parénquima cerebral, de poco diferentes imágenes de hemorragia. Miren esta, como está bien delimitadita, drena un poco al ventrículo. Miren esta, como está, y drena mucho al ventrículo. Este es bien grande, con desplazamiento de la línea media, que obviamente va a necesitar un tratamiento quirúrgico, pero la que siempre llega en los hospitales donde ustedes van a hacer servicio, siempre es esta pequeñita. Con déficit motor contralateral, el paciente sigue del lado izquierdo disáltrico, estable, consciente, y esta pequeña hemorragia hipertensiva aquí es la que siempre le va a llegar a los hospitales donde ustedes van a estar. Son las más comunes son las pequeñas, así. Estas grandes son poco comunes y obviamente los pacientes están muy graves. Ustedes lo van a ver de paso porque lo van a tener que referir inmediatamente. Estos pacientes usualmente a veces se quedan en los hospitales locales. Bien, igual lo mismo que para los infartos, las hemorragias de fosa craneana posterior son de muy mal pronóstico. La fosa craneana posterior no tolera ocupar espacio dentro de la fosa craneana posterior. Pueden ser hematomas pequeños como este, pero pueden ser también grandes como esto. Miren la secuencia tomográfica desde los cortes más bajitos hasta los cortes más altos de un hematoma intracerebeloso. Vemos que se está formando algo de hidrocefalia aquí, ese ventrículo se está dilatando, las atas temporales se están viendo. ¿Por qué? Porque este hematoma está comprimiendo el cuarto ventrículo, que a su vez obstruye la salida del líquido cefalorraquídeo del mismo. Por lo tanto, los ventrículos laterales y ese ventrículo pueden dilatarse y formar una hidrocefalia. Por lo tanto, detectar estos coágulos y tratar, a veces drenamos estos coágulos, pero también tenemos que colocar sondas de derivación ventricular para aliviar la presión intracraneal en esos ventrículos. Se me fue. Bueno, ya terminamos esta parte. Vamos a pasar entonces a la última parte de la tomografía con otro tipo de patología que son las infecciones y las hidrocefalias.